Hola, cordial saludo. Bienvenidos a esta charla que nos aborda en este momento el desarrollo de habilidades asociadas con el pensamiento numérico y los sistemas numéricos apoyados en medios y TIC. Mi nombre es Marcos Julio Solano Flores, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad de Antioquia, licenciado en Matemáticas y Física. Así que bienvenidos a esta charla que nos aborda en este momento. Vamos entonces a estar conversando acerca del pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Se le daba mayor importancia o relevancia a los sistemas numéricos en los currículos anteriores. El Ministerio de Educación Nacional, en sus reformas que ha hecho, ha decidido privilegiar el pensamiento numérico igualmente. Esto pensando en que hay que dar contenidos, en que hay que trabajar operaciones, el desarrollo de algoritmos, pero también es muy necesario el desarrollo del pensamiento numérico. Y cuando hablamos del desarrollo del pensamiento numérico, nos estamos refiriendo a hacer énfasis en el desarrollo del razonamiento y de las habilidades para resolver problemas, no tanto la parte de contenidos, sino también pensar en cómo desarrollamos el pensamiento numérico. ¿Para qué el desarrollo del pensamiento numérico? Primero, para tener una comprensión muy profunda de lo que es el número, de lo que es la comprensión del sentido numérico. Igualmente para las operaciones y el desarrollo que se puede dar con esas relaciones entre operaciones. Eso entonces es uno de los temas fundamentales en el pensamiento numérico, al igual que el desarrollar los sistemas numéricos y las operaciones y las relaciones que se dan entre los sistemas numéricos. ¿Qué involucra o qué es lo central del desarrollo del pensamiento numérico? Lo central entonces en esto es el uso de operaciones matemáticas para resolver problemas. Entonces se da la parte de los algoritmos, la parte de los conceptos que se aborda normalmente en las clases, pero eso con el propósito de que el estudiante pueda razonar y lo importante es que eso que aprende, esos conceptos, esas operaciones, esas relaciones sean aplicadas en la resolución de problemas, que se vea práctico, que el estudiante pueda desarrollar esa capacidad de resolución de problemas, que ese es uno de los temas difíciles en el trabajo de la matemática. Esa parte del pensamiento numérico, entonces también involucra lo que es, o se pretende que el estudiante desarrolle la parte de la descomposición de números. Cuando hablamos de la descomposición de números es que el estudiante sea capaz de decir, por ejemplo, cuáles son todas las sumas que dan 7, cuáles son todas las sumas que dan 8 o las sumas que dan 9. Por ejemplo, las sumas que dan 9, entonces que él sea capaz de decir 0 más 1, 9, 1 más 8, 9, 2 más 7, 9. La más importante de las descomposiciones es precisamente la del 10, porque nuestro sistema de numeración es en base 10. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros le decimos a nuestros estudiantes que sumemos 7 más 8, entonces lo que el estudiante hace es, ¿cuánto le falta a 7 para llegar a 10? Entonces estamos trabajando allí la descomposición la composición del 10. ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 10? Son 3. Esos 3 se los resté al 8. Entonces el 8 ya nos quedaría en 5 y lo que hacemos es sumar mentalmente en ese proceso 10 más 5 y eso nos da como resultado 15. Entonces eso es lo que hacemos y eso es lo que hace el estudiante. Entonces por eso es muy importante desarrollar en nuestros estudiantes esa parte de la composición y de la descomposición de números.
los beneficios del desarrollo del pensamiento numérico. Uno, la comprensión del número y las diferentes representaciones que puede tener un número. Por ejemplo, desde la parte decimal o desde la parte fraccionaria, y las relaciones que hay entre los diferentes números, relaciones como minoranza, mayoranza, las operaciones y relaciones que se dan, la relación que hay entre las operaciones. Por ejemplo, cuando a nuestros estudiantes les decimos, bueno, vamos a sumar 3 más 3 más 3 más 3, la otra forma en que podemos relacionar esa suma es con la multiplicación, decir que eso es 4 por 3, que nos da el mismo resultado. Y la otra parte es cuando se pretende mejorar los cálculos y las aproximaciones. Los cálculos y las aproximaciones, y aquí hablamos del cálculo mental, que el estudiante sea capaz de hacer cálculos mentales en forma rápida, en forma precisa. Y para esto, para desarrollar los cálculos y las aproximaciones, es necesario tener en cuenta, o es necesario que los estudiantes sepan cómo están operando y cuáles son las relaciones que hay entre esas operaciones. Y cuando hablamos también de los sistemas numéricos, cuando hablamos de sistemas numéricos es bueno hacer la anotación, es que el sistema numérico está compuesto de unos elementos y también de unas operaciones y de unas relaciones. Entonces, cuando hablamos de operaciones hay una transformación, es decir, si sumamos 7 más 8 nos da 15. Ya esa transformación, se da una transformación porque ya no es 7, ya no es 8, sino que es 15. Entonces, por eso en las operaciones hay una transformación. Y en las relaciones, ahí es una comparación. Entonces, no se pierden las propiedades de los números, la esencia del número. Por ejemplo, decimos 2 es menor que 5. 2 sigue siendo 2, 5 sigue siendo 5, no se pierden las propiedades de esos números. Entonces es importante hacer esa aclaración de la parte de los sistemas numéricos, porque igual cuando hablamos de conjuntos numéricos estamos hablando del conjunto de los naturales, de los enteros, pero cuando ya hablamos de sistemas, entonces debe haber unos elementos, unas operaciones y unas relaciones. Entonces en sistemas numéricos podemos tener también el sistema de los números naturales, el sistema de los números enteros, pero tendríamos que entonces delimitar con unos elementos, unas operaciones y unas relaciones. Entonces es importante en la parte también del cálculo mental, como lo decíamos, y las aproximaciones. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros estudiantes cuántas veces está el 8 en el 50, ¿sí? Lo que estamos pidiéndole al estudiante es que haga algunos cálculos, por ejemplo, que él determina que 8 por 6 da 48, entonces él dice, bueno, el 8 en el 50 está 6 veces, ¿sí? Pero cuando dice 48 es porque está haciendo una aproximación, ¿sí? Entonces siempre se hace en el entero inferior. También ese cálculo y esa aproximación lo puede hacer, aquí vamos a ver nuevamente la parte de las operaciones y sus relaciones. Él puede hacer ese cálculo diciendo, bueno, a 50, ¿cuántas veces está el 8 en el 50? Entonces puedo decir, 50 menos 8 me da 42. 42 menos 8 nos da 34, 34 menos 8 nos da 26, 26 menos 8 nos daría 18 y 18 menos 8 nos da 10. 10 le restamos 8 y nos da 2. Aquí el estudiante va a tener entonces que esa resta la hizo 6 veces. 6 veces está el 8 en el 50. Entonces aquí estamos haciendo la relación, por ejemplo, entre las operaciones de la diferencia y el cociente, ¿sí? La resta y la división, así como la hicimos anteriormente con la suma o la adición y el producto. El pensamiento numérico se desarrolla gradualmente y va evolucionando en la medida en que los estudiantes tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. Entonces, lo que mencionábamos al principio, para ir teniendo el hilo de lo que estamos conversando, se hace más énfasis en el desarrollo del pensamiento numérico. Al hacer más énfasis en el desarrollo del pensamiento numérico, se busca que hayan conceptos, que haya el manejo de operaciones, el manejo de la parte algorítmica, pero lo que se busca es que el estudiante sepa utilizar esos conceptos, esas operaciones, esos algoritmos en unos contextos adecuados que le permitan, que le posibiliten razonar y resolver
problemas. Entonces, ese es el hilo de lo que estamos conversando en ese momento. La finalidad de los cálculos es la resolución de problemas. Eso lo menciona el Concilio de Profesores de Matemática de los Estados Unidos. Ellos dicen que aunque el cálculo sea importante para las matemáticas y para la vida diaria, la era tecnológica en la que vivimos nos obliga a replantear la forma en que se utiliza el cálculo hoy en día. Porque es que los cálculos los puede realizar una calculadora o un software matemático en un computador. Entonces, con esto se pretende que el estudiante tenga mayor tiempo para razonar y para resolver problemas, para debatir, para comunicar con sus otros compañeros. Y aquí lo importante es que ya el estudiante tiene mucho más tiempo, no solo para hacer esos cálculos complejos, ¿sí? No para hacer esos cálculos complejos porque eso ya lo tiene resuelto la tecnología, sino para pensar, para analizar esos problemas, para mirar las soluciones que encuentra y para debatir con sus compañeros. Entonces, por eso es bien importante cómo la tecnología nos está ayudando a resolver esa situación, porque en matemática hay unos procesos y esos procesos que tenemos en matemática son la parte conceptual, la parte procedimental que hace referencia a los algoritmos, la parte comunicativa y la parte aplicativa o de resolución de problemas. Entonces, la tecnología nos está posibilitando el desarrollo de los procesos de la parte algorítmica o procedimental y la parte comunicativa, ¿sí? Entonces queda para desarrollar y hacer mayor énfasis en la parte conceptual y en la parte de la resolución de problemas, ¿sí? Porque ya la matemática nos está ayudando con esa parte de los procesos procedimentales y comunicativos. Comunicativos, por ejemplo, en la parte tecnológica, cuando los estudiantes, por ejemplo, utilizan un blog para expresar sus ideas acerca de un problema planteado, o en la wiki para resolver o desarrollar colaborativamente un concepto, un problema o un trabajo de investigación que se les haya solicitado. Entonces, la tecnología nos está posibilitando desarrollar la parte procedimental, comunicativa, y los estudiantes entonces, junto con el profesor como guía, enfatizar en la parte de los conceptos y sobre todo en la parte de la resolución de problemas, que ahí estamos potenciando, desarrollando el pensamiento numérico, que es a donde se pretende llegar. Entonces, como estamos hablando de cómo las tecnologías nos pueden ayudar en el desarrollo del pensamiento numérico, presentamos algunas alternativas metodológicas. En cuanto a la televisión, por ejemplo, los documentales que podemos encontrar en canales como Discovery Channel, History Channel, donde presentan, por ejemplo, biografía de matemáticos, en donde nos presentan algunas documentales relacionados con algún modelo matemático que se aplica en la vida cotidiana o que se aplicó en determinada situación. Y también el uso de series. A los estudiantes se les puede impactar mucho que en nuestras aulas lleguemos con este tipo de series, por ejemplo CSI, Numbers. En esas series, por ejemplo, sobre todo en Numbers, donde se hace uso de la modelación matemática para desarrollar o para resolver, ciertos crímenes o una investigación que está en curso. Se utiliza la modelación matemática. Entonces están viendo cómo se usa la matemática en la resolución de casos de homicidios. Entonces, muy interesante el uso de documentales y de series. Como alternativas metodológicas también tenemos el cine. El uso del cine, de películas, por ejemplo, Pi, teoría del caos, como una persona vive obsesionada con encontrar una ecuación que modele el caos o que modele la parte que pueda encontrar orden en el caos. Entonces vive obsesionado con eso. Entonces es el nombre de la película y se puede desarrollar esas temáticas con los estudiantes. Otro que es muy ameno, por ejemplo, Donald en el país de las matemáticas, ¿sí? Quizás muchos lo habrán trabajado, lo habrán abordado, y aquí de una forma muy amena el pato Donald va contando o le van contando a él cómo se usa, por ejemplo, las fracciones, el tema de las proporciones para trabajar o para el juego, por ejemplo, del billar. Entonces,
se puede desarrollar y trabajar con los estudiantes. La otra película que tenemos aquí pues como para comentarle, Una mente brillante con Russell Crowe, y pueden ustedes entrar a esa página Sector Matemática y allí encontrarán reseñas de muchas películas que se pueden abordar en el aula de clase. Otra alternativa metodológica es el uso de programas como GeoGebra, Cabri y Derive. Para el caso del desarrollo del pensamiento numérico podríamos utilizar el Derive. Otras son la suite de oficinas, como la suite de Microsoft Office, en donde encontramos el programa Excel, o la suite de OpenOffice. Aquí con ese programa Excel vamos a estar desarrollando el taller, así que los invitamos para que nos acompañen en el taller. También como alternativa metodológica el uso de sitios web. Entonces los invitamos muy especialmente a conocer un repositorio de recursos que han sido creados, diseñados por profesores de diferentes partes de Colombia, de diferentes secretarías de educación del país, y han hecho trabajos en videos, en presentaciones, en PowerPoint, en audio, en Excel, en muchos otros programas, y están aquí en el aula virtual de Colombia, la cual pueden visitar en estos enlaces: didáctica.uda.edu.co/beta, y la otra, la misma dirección, pero es /aula 1, así que los invitamos para que la visiten. Dentro de los sitios web que se pueden utilizar para potenciar y desarrollar el pensamiento numérico, tenemos este sitio datquiz.org/es para trabajar en español, y allí encontramos ejercicios ya diseñados, donde los estudiantes pueden entrar y lo resuelven, y se les da un tiempo, les dice la misma página, el mismo sitio les dice cuántos aciertos y cuántos desaciertos. Igualmente en ese sitio pueden los docentes registrarse y crear sus plantillas, su batería de ejercicios, para luego proponérsela a los estudiantes, los cuales también, o quienes también se pueden registrar en la página y resolver. Otro sitio muy interesante es Descartes. Este sitio, desarrollado por el Ministerio de Educación y Ciencias de España, es muy interesante, y lo bueno es que tiene muchas animaciones. Está la parte de la teoría, pero también tiene animaciones, ¿sí?, para el desarrollo de esos ejercicios, y propone problemas. Entonces es muy interesante, el cual les recomendamos visitar. Y un lugar en eduteca.org, sitio colombiano, en donde encontramos un repositorio también de programas para desarrollar el pensamiento matemático en esta dirección. Otra alternativa metodológica que encontramos en internet son los videos. Entonces en el aula virtual de Colombia, por ejemplo, allí pueden encontrar recursos en video. También un sitio TeacherTube, donde hay videos sobre todo de la parte académica, en todas las áreas, no solamente en matemáticas, sino en todas las áreas. El otro es en YouTube. A veces como estudiantes, por ejemplo, tienen una dificultad, no se acuerdan cuál es el procedimiento, el algoritmo para desarrollar una suma de fracciones. Puede meterse a YouTube y allí encuentra información y videos explicando esa situación. Otra alternativa metodológica es el uso del audio. En el aula virtual de Colombia también encuentran audios realizados con el programa Audacity. Esos audios, por ejemplo, pueden ser tips acerca de algún tema de la matemática, o por ejemplo presentar la biografía de autores de grandes matemáticos, hacer una especie de noticiero, por ejemplo un conversatorio entre dos personajes matemáticos ya fallecidos, y abordar las teorías que ellos tienen. Entonces hay muchas posibilidades con el audio en la parte matemática. El taller que proponemos, y al cual les estamos invitando muy cordialmente, es para desarrollar a través del programa Excel de la suite de Office series normales. Vamos a mirar series normales en escala, ascendentes, descendentes, comparación de series, relaciones mayoranza y minoranza, composición y descomposición de números, estructuras de números pares e impares, y vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar allí el pensamiento numérico en ese taller, porque podemos
manipular muy fácilmente los algoritmos a través de Excel. Entonces vamos a ver las potencialidades y usos que tiene ese programa en el desarrollo del pensamiento numérico. Así que los invitamos muy cordialmente a la realización de este taller. Muchas gracias por compartir con nosotros esta charla en este foro que estamos realizando. Así que esperamos que haya sido de su agrado y recuerden, mi nombre es Marco Solano y muy cordialmente los invito entonces nuevamente al taller. Muchas gracias.